Entonces, para ejemplificar la tesis kelseniana acerca de este elemento, pienses en este ejemplo con mucho cuidado, porque la teoría que plantea Kelsen es muy seductora, muy atractiva, ¿no? Es convincente. ¿Qué es el territorio de un Estado? Aquel que las normas digan. Ustedes me podrían preguntar, bueno, aquel que las normas digan, pero ese que las normas dicen, de todos modos es un espacio geográfico, es un lugar, es un entorno, es un asiento geográfico. En efecto, es así. Kelsen no lo niega. Kelsen no niega que el territorio se exprese físicamente. Lo que Kelsen afirma es que el territorio termina siendo lo que la norma diga, no lo que el territorio es por sí mismo. Es decir, no hay una naturalidad en el territorio o del territorio que pertenece a un Estado. Lo que hoy es el territorio de un Estado puede mañana no serlo, y puede no serlo por diversas razones, por acuerdos internacionales, por una guerra, por ejemplo. Las guerras ya no permiten, a partir de 1945, la posesión de un territorio en virtud de un conflicto bélico. El derecho internacional contemporáneo lo prohíbe, pero hay una historia que demuestra la tesis de Kelsen. Hay que tener en cuenta que cuando Kelsen escribió este texto no se había dado todavía lo que llaman la contemporaneidad del derecho internacional, ¿no? Sin embargo, la tesis de Kelsen no se cae por eso, no se cae por esa prohibición de que en una guerra el territorio o el Estado que ganó se quede con el territorio del Estado con el cual tenía el conflicto. La tesis de Kelsen no se cae por eso. La tesis de Kelsen para los kelsenianos, para los partidarios de su posición teórica, continúa vigente. Hay una historia que demuestra entonces la tesis de este autor. Es decir, en la historia a la que recurre Kelsen, estriba el valor, comillas, valor de verdad de su tesis, de que el territorio es lo que la norma diga más que esa porción o ese espacio geográfico. Piénsese en otro ejemplo importante, en el caso de México, por ejemplo. Toda esa zona de México que hoy pertenece a los Estados Unidos, Texas, Laredo, California, en fin, que lo fue de México geográficamente como espacio físico hasta los años, la primera mitad del siglo XIX, por ahí 1848, dejó de ser de México para pasar a Estados Unidos, donde ejerce Estados Unidos no solo soberanía, sino un desarrollo impresionante comparado con el estado vecino, con México. Dejó de serlo, digo, de México por la guerra México-estadounidense de ese momento, que fue un raponazo, fue un robo de los Estados Unidos, se quedó con buena parte de México, pero que independiente de esa circunstancia ilegal, de una guerra en la que un Estado ataca a otro para quedarse con su territorio, independiente de eso, este ejemplo da cuenta de, en principio por lo menos, de la validez teórica de Kelsen en cuanto al territorio. Entonces es importante que se tenga en cuenta eso, esta primera parte del texto. El territorio como elemento del Estado, ¿qué es? El territorio es el resultado, el producto, la configuración de lo que digan las normas, de lo que digan las normas de ese Estado, que a su vez derivan de un orden superior que es el derecho internacional. Entonces el Estado será lo que las normas digan. Si durante 300 años un espacio geográfico, con todas las comillas que le quepan a eso, era territorio, puede dejar de serlo en virtud de un cambio normativo, en virtud de un conflicto, en virtud que se descubrió, por ejemplo, que ancestralmente ese territorio pertenecía a otro Estado y que por una circunstancia histórica dejó de serlo, en fin, por normas, es lo que quiere decir el autor, por el aspecto normativo. Miren ustedes que en la página, siguiendo con este tema con este asunto del territorio, en la página 182, el literal C dice el territorio del Estado como superficie de espacio tridimensional. El territorio tiene espacio aéreo, tiene espacio marítimo y tiene
fronteras, es decir, hacia arriba, hacia abajo y horizontalmente. Lo que plantea Kelsen aquí es que cualquiera de esos elementos puede ser modificado como porción territorial. Las fronteras, por ejemplo, se pueden estrechar o se pueden ampliar en virtud de circunstancias jurídicas. Lo que hoy, por ejemplo, es fronterizo con Venezuela o lo que es fronterizo en el caso de Colombia con el Brasil o con el Perú o con Panamá o con Ecuador, puede dejar de serlo mañana o puede no haberlo sido en el pasado en cuanto a las fronteras. Ahora bien, el espacio aéreo puede también sufrir modificaciones en virtud de acuerdos internacionales. El espacio marítimo lo mismo. Él dice que no hay una extensión ilimitada del territorio hacia arriba o hacia abajo, y es cierto. Es decir, hay un punto del espacio aéreo trazado por el derecho internacional por encima del cual no hay soberanía de nadie. O hay un punto en el espacio marítimo, una profundidad X, pero que llega hasta cierto punto, hasta cierta línea, porque el derecho internacional así lo determina. Esos elementos, a su vez, del territorio, esos elementos tridimensionales que nombra Kelsen, son también determinación del derecho internacional. Ustedes se preguntarán, si es determinación del derecho internacional la existencia del territorio, es decir, un territorio es lo que digan las normas del orden nacional, pero a su vez el orden nacional es lo que diga el orden internacional, ¿dónde queda la soberanía? Este es un problema de otro talante. Lo mencionaré en unas líneas posteriores, el problema de la soberanía en Kelsen. Ahora lo trataré un poco más, pero por ahora que quede en claro eso. En la página 183 hay una literal D, dice validez del orden estatal jurídico extranjero dentro del territorio propio. Refuerza la teoría de que el territorio es relativo o está directamente relacionado con las normas más que con el orden geográfico. El ejemplo de que un territorio puede ser objeto, un territorio que geográficamente pertenece a un estado X, sin embargo ese territorio puede ser objeto de ejercicio soberano, comillas soberano, de otros estados. Digo comillas soberano porque para Kelsen es válido, pero para otros teóricos ahí no habría soberanía realmente, habría una imposición imperial o una imposición política o militar de otro estado. Lo que dice Kelsen en este punto, que es una especie de condominio internacional que se puede establecer, es que el territorio de un estado puede ser objeto de soberanía, de administración, de dominio incluso hegemónico por parte de otros gobiernos. Piénsese en el caso, no lo pone aquí Kelsen por supuesto, porque no le correspondió a la época, pero para poner un ejemplo muy reciente, de Irak, en la invasión que Estados Unidos desarrolló en el año 2003. Y miren que es un espacio geográfico, el iraquí, que pertenecería por razones geográficas al Estado iraquí. Sin embargo, desde el 2003 hasta hace muy poco, porque ya se retiraron las tropas, el Estado norteamericano ejerce soberanía en ese territorio, en el territorio iraquí, y es una soberanía compartida con el Estado iraquí, en este caso con los gobiernos de Irak. Pero ese es un ejemplo claro de soberanía en un territorio por parte de un gobierno extranjero. Recuerdo también el caso de Alemania, una vez terminó la Segunda Guerra Mundial en 1945, Alemania perdió la guerra y fue administrado el territorio alemán por, por algunos de los ganadores de la Segunda Guerra Mundial. Se dividieron el espacio geográfico alemán entre la Unión Soviética, Estados Unidos, Inglaterra y no recuerdo bien en este momento si fue Francia, creo que Francia también hacía parte de ese dominio extra extranjero, iba a decir extraestatal, obviamente es estatal, pero un dominio extranjero en un territorio, en el alemán. Miren que en ese caso,
la posibilidad de que un territorio entendido a la manera tradicional como un espacio geográfico lo sea, sin embargo, de otros estados, porque las normas así lo establecen. En el caso de la Segunda Guerra Mundial, el acta de rendición de Alemania, que sometió su territorio a una veeduría y a una inspección extranjera, en el caso de Irak lo mismo. En la página 185 el autor dice el derecho internacional y el territorio del Estado para establecer en ese capítulo que la soberanía sobre el territorio es o termina siendo lo que diga el derecho internacional, es decir, la primacía del derecho internacional. Esta materia no es derecho internacional, por tanto no voy a ahondar en eso. Simplemente hacer mención de que Kelsen tuvo en una época de su vida la tesis, o sostuvo la tesis de que el derecho internacional primaba sobre el derecho nacional. El derecho nacional, y aquí lo plantea, es un factor subalterno del internacional. Luego modificó esa teoría y estableció una especie de coordinación entre derecho nacional y derecho internacional. En esa misma línea, en la página 187, el autor desarrolla la teoría de la penetrabilidad del Estado en contra de lo que para él la tradición teórica nombra como impenetrabilidad del Estado. Es decir, en la teoría tradicional que Kelsen critica, en la teoría tradicional del Estado, un Estado es impenetrable y un Estado es impenetrable porque las normas del derecho interno así lo establecen. Sin embargo, Kelsen considera que esa teoría de la impenetrabilidad del Estado no es más que un dogma, es decir, algo que no admitiría discusión por parte de los que sostienen eso, pero que el territorio de un Estado puede ser invadido, penetrado, comillas, comillas, violado, pero en el mejor de los sentidos, según Kelsen, por decisión internacional. Es decir, la alegación, la consideración de la teoría tradicional en cuanto a que el Estado no puede ser penetrado sino por voluntad del gobierno mismo de ese Estado, no es cierta, porque la historia así lo demuestra. Ese Estado es perfectamente penetrable en la medida en que el derecho internacional lo establezca. Piénsese, por ejemplo, en las misiones humanitarias, en en la presencia de fuerzas extranjeras cuando la ONU lo exige en virtud de una circunstancia de peligro para la población, por ejemplo, aunque el gobierno de ese estado se oponga, si hay una decisión por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o de la Asamblea General de las Naciones Unidas, ese territorio podría ser penetrado. Es decir, el dogma, la teoría fundamentalista, según Kelsen, de que el Estado es territorio sagrado, jurídicamente hablando, y que solo puede ser objeto de penetración por parte de fuerzas extranjeras en la medida en que el gobierno de ese Estado lo acepte, no es cierto. Eso significa ese punto del literal F cuando Kelsen pone la impenetrabilidad entre comillas. Cuando pone las comillas, quiere decir que eso no es cierto, que el Estado puede ser objeto de penetración, objeto de ocupación, sería la palabra más adecuada, por parte de otros estados. En la página 188, el autor habla aquí de las llamadas corporaciones territoriales. Esas corporaciones territoriales, en el caso nuestro, son entidades territoriales, los departamentos, los municipios. Dice el autor, en cuanto a esas entidades territoriales, por ejemplo, en el Estado federado, los estados, son también de igual, o sea, son como lo es un estado o son los estados en el escenario internacional, esas corporaciones también son creación normativa.